Permítame un segundo, hago aquí les comparto la ventana para poder ver. Listo. Retomamos el tema. Ya vimos el cumplimiento de la ley de Moisés en el Señor Jesucristo con la circuncisión. El cumplimiento de la ley con la consagración o la redención del primogénito, mejor. Y estamos viendo la tercera parte, el tercer punto de cumplimiento, que es la purificación de la mamá, de la madre, de María. Para entender de qué se trata esto, estamos en Levítico capítulo 12. Y la primera parte de Levítico capítulo 12, o mejor, el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2, dicen lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles lo que dice acá. La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y cuando lee uno de primerazo esto, ¿cierto? Dirá, uy, pero ¿qué hizo de malo? ¿Tuvo un bebé y es inmunda? La palabra inmunda, traducida aquí en nuestra versión Reina Valera 1960, es la palabra hebrea tamé, que literalmente podría traducirse como estar contaminado o ser declarado contaminado. Es decir, da la idea de aislamiento social. Es como hoy día, como si tú hoy día fueses identificado como portador del COVID-19. Lo primero que te dicen es declarado como contaminado y debe ser aislado en cuarentena por lo menos 14 días, que es el tiempo estimado de incubación del virus. ¿Por qué Dios declararía semejante ley? ¿Acaso tener un bebé es una enfermedad grave o contagiosa? Bueno, en primer lugar, debemos considerar que la ley fue decretada por Dios por primera vez a un pueblo aislado de los demás, que estaban caminando 40 años en un desierto donde no hay medicamentos, donde no habían hospitales, centros de salud, bancos de sangre, ni unidades de cuidado intensivo. Habían cerca de 2,5 millones de personas que vivían en carpas y se movían de un lugar a otro dentro del desierto. En esa situación, un foco, por mínimo que parezca, de infección, se propagaría rápidamente y sería mortal. Acabaría con todo el pueblo en pocos días. Durante los días posteriores al parto, la mujer que ha tenido bebé tiene flujo de sangre y esa sangre podría contener infecciones, incluso mortales para ellas, para su familia. Y si sale de su hogar, pues contaminaría todo el pueblo y todo el pueblo de Israel podría haber muerto en la mitad del desierto. Incluso cualquier persona que tuviera contacto con ella o con su sangre pudiera contaminarse en caso de que estuviera contaminada o infectada. Así el Señor lo entendía, así requería que fuese. Y bajo estas circunstancias, el Señor estableció esta norma como parte de otras normas de salubridad pública. Dios dando normas al pueblo, evitando pandemias y procurando que sobreviviera en las circunstancias en las que estaba. Ahora, en el tiempo en que el Señor Jesús nació, pues ya había medicina, era un poco más de ciudad, habían centros de atención para los romanos, ¿cierto?
Pero no estaba de más un cuidado como este, pues por supuesto la ciencia no estaba tan avanzada y habían infecciones que todavía no eran identificadas. Entonces, lo primero que vemos es que María, de acuerdo a esta norma, debía estar aislada después de tener a su bebé 7 días, una semana, totalmente en aislamiento. Al octavo día, dice el versículo 3, se circuncidaría al niño, luego de este aislamiento inicial de la mamá. Esto ya se cumplió, como lo estuvimos viendo en el Señor Jesús. Versículos 4 y 5 de Levítico 12 también dice lo siguiente. Mas ella, en este caso María, permanecería 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Interesante esto. María acaba de tener un varón y en cumplimiento de la ley, aparte de los primeros 7 días, debería estar apartada, confinada, aislada de cualquier reunión social, especialmente que tuviera que ver con el templo, con cosas sagradas o dedicadas a Dios. Lo que está diciendo ahí es, la mujer que acaba de tener un varón debe estar lejos del templo, de los sacerdotes y de cualquier reunión, ¿cierto? De la iglesia, por lo menos 33 días. 33 días. Sumados a los 7 anteriores, estamos hablando de 40 días. Ustedes se han dado cuenta que aquí en Colombia se habla de la dieta de la mamá. ¿Cuántos días es la dieta de una mamá en Colombia? Después de que tiene un hijo. 40, 45 días, más o menos, es el cuidado, ¿cierto? Que debe tener. Fíjense que esto no es nuevo. Y en la ley el Señor había contemplado esto. Más que todo para protección de salubridad, tanto de ella como de otros. Lo curioso aquí es que en el versículo 5 dice que si era una hija, pues eran más tiempo, ¿no? No era inmunda 7 días, o mejor, contaminada, declarada contaminada 7 días, sino 2 semanas, 14 días. Y luego de eso tenía que estar apartada del templo 66 días. Mis hermanos, nosotros estamos bajo una pandemia, una epidemia mundial. Y hemos sido apartados inicialmente en nuestros hogares para evitar contaminación, pero también hemos sido apartados de eventos sociales donde hay más aglomeración de personas precisamente para esto, para cuidado de nosotros. El punto es, ¿cumplimos la ley? ¿Estamos cumpliendo? ¿Deberíamos cumplirla o deberíamos hacer como esta señora que se encontró mi esposa que dice, nadie se da cuenta, yo salgo, no me tocaba, pero yo salgo, nadie se las pilla, nadie se da cuenta porque yo soy más vivo? María y José sabían esta norma, esta ley, y la cumplieron a cabalidad. La cumplieron tal cual. El versículo 6, fíjense lo que dice el versículo 6 de Levítico 12. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, en nuestro caso 70 días, ¿cierto? No, mentiras, 40 días. 40 días. 7 más 33 por ser varón. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá, fíjense lo que dice acá, un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Cuando hablamos de purificación, hablamos del cumplimiento de este tiempo de aislamiento de la mujer, que era tomado como una especie de pecado, ¿cierto? Y la norma para la limpieza o la ofrenda por el pecado que alguna vez estuvimos estudiando
de Levítico capítulo 5 y 7 al 7, recuerdan ustedes, algunos, dice que debía ir a ofrendar un animalito al templo, o dos mejor. Uno era para holocausto, otro para expiación. Aquí en Levítico, por supuesto, dice a la puerta del tabernáculo de reunión, que era esa carpa móvil que tenían en el desierto, que después pasaría a ser el templo diseñado por David y construido por Salomón, que estaba ahí en Jerusalén, en el monte Moriah. Y el versículo 17 dice que estos animalitos los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pensando en esto y regresando a Lucas, por favor, capítulo 2, ya vamos a terminar. Lucas capítulo 2, vemos en el versículo 24 que María y José llegaron con un par de tórtolas y 2 palominos. Un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces entendamos lo siguiente. María tuvo que estar aislada 40 días. 40 días. Es decir, este es el tiempo en el que están llegando ahí. El Señor Jesús no era recién nacido, ya tenía 40 días de vida en la tierra, como ser humano. Llegaron hasta el templo, que estaba más o menos a 8 kilómetros de Belén, 8 kilómetros al norte de Belén, que fue donde nació, donde estaban viviendo, y llegaron con ese propósito. Uno, ofrecer al niño al Señor para hacer la redención respectiva, y otro para hacer el rito de purificación de María. Y llevaron 2 palominos, pero ¿por qué 2 palominos y 2 tórtolas? Y no el cordero como lo dice Levítico. Sencillo, el Señor no hace acepción de personas y Él estableció dentro de sus normas la posibilidad de que cualquier persona dentro de sus posibilidades económicas pudiera cumplir con esta norma. Si era muy pudiente, debería llevar un carnero o una vaca. Si era una persona de acceso más o menos medio económicamente, debía llevar un cordero y un palomino. Si no tenían mucho dinero, pero no quiere decir que estaban en pobreza absoluta, tenían la posibilidad de llevar lo que llevaron José y María, como dice allí, el versículo 24, un par de tórtolas o 2 palominos, o 2 tórtolas o 2 palominos, uno para expiación, otro para holocausto. Pero no quiere decir que estaban extremadamente pobres, porque también el Señor contempló esto y dice la palabra de Dios que en caso de que no pudieran ni siquiera comprar una palomita, podrían llevar trigo, podían llevar grano tostado o una torta hecha en horno, o un pan. Entonces, fíjense que el Señor contempla todo esto. Fíjense cómo hemos visto el tema de normas sanitarias para todo el pueblo, cómo cada una de esas cosas iban enfocadas a una ofrenda de agradecimiento y dándole gloria al Señor. Y todo esto lo cumplió el Señor Jesucristo desde su nacimiento. Entonces, María y José llegaron al templo, llegaron con su hijo ya siendo circuncidado, pagaron los ciclos suficientes, los necesarios para ser redimido y poderlo criar. Y llevaron una paloma, un par de tórtolas o 2 palominos, como dice la palabra de Dios. Y ahí vienen 2 palabras interesantes, expiación y holocausto. La expiación es la eliminación de culpa o pecado por un tercero. El holocausto se refiere a consumación total, es decir, quemado por completo en ofrenda agradable a Dios. Entonces vemos cumplimiento de 3 leyes de Moisés en la persona del Señor Jesucristo a través de él y de su familia. En primer lugar, a manera de aplicación, ya para terminar, vemos la circuncisión de Cristo, que no era necesaria para él, pero sí era conveniente para nosotros,
para entender que Él es Dios y solo Él podía cumplir toda la ley. Mis hermanos, esto nos lleva a entender de que nosotros como seres humanos, que no podemos cumplir toda la ley, debemos permitir que el Señor Jesucristo nos circuncide en espíritu y nos dé un espíritu que le agrade a Dios. Y esta circuncisión espiritual, no de carne, sino espiritual, solo es posible cuando entregamos nuestra vida a Cristo. De lo contrario, estaremos incumpliendo ese llamado o evadiendo el llamado que el Señor nos está haciendo. En segundo lugar, vemos en el cumplimiento en la persona del Señor Jesús de la redención del primogénito. Aunque Él vino a redimir a todo el mundo por el pecado, pagó por precio, el precio de su sangre en la cruz, por el pecado de todos, Él debía cumplir la ley. Este es el ejemplo que se toma para que en algunas iglesias, como ya lo hemos hecho en nuestra congregación, se presenten los hijos al Señor. Esa presentación de nuestros bebés, de nuestros recién nacidos, al Señor, se hace en agradecimiento porque Él nos los dio. Si cada uno de ustedes, y ustedes especialmente madres, pueden concebir hijos, tienen un vientre fructífero, es porque Dios así lo quiso. Es un regalo de Dios. Presentémosle y consagremos nuestros hijos al Señor, rogándoles que en su vida el Señor les rescate del pecado y de la muerte y los haga santos para Él. El precio de la redención por sus vidas y por la mía y por la de ustedes ya fue pagado por Cristo en la cruz. Es tiempo de que dejemos nuestros hijos consagrados en sus manos. Entreguemos sus vidas al Señor, al Dios de misericordia y de amor. En tercer lugar, vemos la purificación de María, que aunque no fue directamente hecha por el Señor Jesús, por supuesto, sí fue hecha para el Señor Jesús, para que la familia donde Él creciera hiciera parte de ese cumplimiento que debía ser el Señor Jesucristo de toda la ley. Desde ese punto de vista, como familia, mis hermanos, deberíamos procurar vivir una vida santa delante del Señor. El Señor que escudriña todos los corazones sabe la voluntad, sabe lo que pensamos, sabe lo que tenemos adentro, cosa que no ven los otros. Y como dice en referencia a la oración, pero por supuesto el corazón no escapa del Señor. Mateo 6:6 dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si Él ve tu actuar, tus deseos, tus pensamientos en secreto, ¿cuál sería la recompensa pública que merecerías en este momento? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué haces cuando estás a sola en lo secreto? Cuando estás en tu cuarto cerrado. Saben, un día todo eso saldrá a la luz pública. Y espero, mi anhelo es que ninguno de nosotros seamos avergonzados cuando estemos delante del Señor y todas estas cosas salgan a la luz. No sé que tu recompensa sea vergüenza y no reconocimiento por parte del Señor, porque llevaste una vida conforme al cumplimiento de sus normas y en obediencia, porque el Señor nos dice que debemos cumplir las normas de la ley que nos imponen los gobiernos, siempre y cuando no interfieran con las normas de Dios. Primero debemos obedecer a Dios. Mis hermanos, es tiempo de ponerlo en práctica. Si hay una norma establecida durante este tiempo para cuidar nuestra salud, cumplámosla. No va en contra de Dios. Incluso el Señor lo puso en su momento cuando el pueblo necesitaba salud, necesitaba cuidados. Es momento de cumplir las normas, es momento de ser conscientes de que esto no es un juego. Es momento de seguir el ejemplo del Señor Jesús en el cumplimiento de la ley, incluso desde su nacimiento. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Es
Es hermoso ver tantas verdades que hay en tu palabra que tu santo Hijo cumplió de principio a fin. Cada norma que tú estableciste la cumplió. Cada palabra y mandato que tú diste, Él lo cumplió. Cada verdad fue manifiesta en Él, sin quejas, sin reproches. Simplemente cumplió, obedeció. Te obedeció a ti, Señor. Señor, si alguno de nosotros en este momento estamos siendo rebeldes, estamos siendo cómplices o estamos actuando de manera incorrecta en lo secreto, pensando de que somos más vivos que otros porque logramos evadir la ley. Señor, te pido que nos perdones por eso. Nos ayudes a ser conscientes, a actuar de una manera que te agrade, que te glorifique, que te alabe. Porque a pesar de que podamos hacer muchas cosas ocultamente y las demás personas no se dan cuenta, o quizás lo descubren más adelante o quizás no. Tú, Señor, escudriña los corazones, conoce las mentes de todo y nada se te escapa. Tú no puedes ser engañado. Y nosotros debemos entender eso, Señor. Porque el día que estemos delante tuyo, queremos ser vistos como alguien que te agrade y no como alguien digno de ser avergonzado por las cosas malas que hicimos, Señor. Tu Hijo, el Señor Jesucristo, cumplió la ley. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser obedientes, cumplamos tus mandamientos y también las normas que nos convienen y que estén alineadas a tus mandatos que imponen los gobiernos, los municipios, los alcaldes, el presidente. Pero también te pido, Señor, que les des sabiduría a estos hombres. Dale entendimiento a nuestros gobernantes para que tomen decisiones correctas, Señor. Pero sobre todo para que también entiendan la necesidad que tienen de ti y que lejos de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este día, por cada persona que me escucha. Señor, pido por sus vidas, por sus familias, por protección. Señor, nuestras vidas quedan en tus manos. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.